Seguimos y volvemos a las crónicas de la crueldad. Este recorrido que hacemos por estos momentos, estas épocas y estas acciones de crueldad que va ejerciendo el poder sobre las sociedades. En este caso, como están viendo ahí, es una cuestión que se está hablando hoy muchísimo de la gente en situación de calle. ¿Por qué se habla? Dos cosas. Yo creo que fundamentalmente porque explota el fenómeno, se ve en las calles y demás, y eso hace que las autoridades y los poderes políticos tomen carta en el asunto, y entonces con los medios empiezan a armar toda la visión de que ellos se están ocupando y demás, y aparecen cosas terribles que hablan muy mal y nos están dejando en una situación bastante compleja para poder entender este fenómeno y sobre todo solucionarlo, porque creo que como cualquier persona de bien no disfruta, como disfruta muchas veces esta gente, de hablar, estigmatizar y ejercer violencia simbólica y a veces física contra las personas que están en situación de calle. Vamos a hacer para que entender que esto no es un hongo que brota después de la lluvia o gente que salió porque salieron a la calle a vivir. No, esto tiene una historia en las sociedades modernas, occidentales, de las cuales vivimos nosotros bajo este capitalismo, esta era del capitalismo, este mercado que se lo consume todo y allá por las décadas del 70, 80 hubo una gran crisis de esta fase del capitalismo, que fue la crisis de la industrialización, que provocó en lo social la pérdida del trabajo de mucha gente y también la pérdida de condiciones de hábitat, es decir, de techo y vivienda. Eso hizo que en lo económico se cambiara hacia el modelo financiero acumulativo concentrado, que lo hemos hablado desde siempre acá en Zona Crítica, y se dejara ese modelo de trabajo que se conocía mucho como el proceso de industrialización, la fábrica, el trabajo en blanco y demás, mucho que ver, por ejemplo, acá en Argentina, con la época dorada del peronismo, ¿sí? Y del desarrollismo después. Ustedes pueden ver esto graficado que en 1976, cuando viene la dictadura, instala este modelo económico, aparece el fenómeno de las villas miserias. Antes no existían las villas miserias y empiezan a aparecer. ¿Qué son las villas miserias? Es la gente expulsada de este modelo de trabajo, ¿no? Este modelo de ocupación, y también expulsada de la posibilidad de tener un pedazo de tierra y un techo para poder tener su vida, criar sus hijos, etcétera. Empieza a aparecer eso y se empiezan a segmentar la sociedad, la geografía de la sociedad se empiezan a segmentar y aparecen las villas miserias y aparecen los asentamientos, etcétera, etcétera. Esto, obviamente que el problema por ejemplo, en la Argentina, de la hiperinflación de Alfonsín y de la década del 90, con más neoliberalismo, más ajuste, más desocupación, lo único que hizo fue profundizar este problema. Entonces apareció ya la consolidación de una exclusión y sectores excluidos estructurales, que se llaman en la sociología y demás, que es grandes porciones de la población sin acceso a la vivienda, sin acceso al trabajo o con trabajo muy deficiente, y sobre todo algunos servicios públicos básicos como puede ser el agua, la luz, el baño, etcétera. Eh, Cuando fue el crash del 2001 económico, ustedes recordarán, muchos de ustedes, que se daban estos fenómenos de la gente, que el cartonero que aparece, que empezaron a buscar comida en la basura y demás, y escenas que se repitieron a lo largo del país. Y ahí es donde entonces se puede ver la correspondencia entre el modelo económico y la situación económica y social y la situación de estas personas, ¿no? Es decir, a más ajuste, a mayor desocupación, la gente se vuelca a las calles, a vivir en las calles, a comer en la calle y a tener realmente situaciones muy poco dignas como seres humanos que nos merecemos todos por vivir en estas sociedades. Luego, en la primera década del siglo, se instalaron en Latinoamérica y en Argentina también gobiernos populares, gobiernos nacionales,
que se encargaron de crear trabajo, crearon mucho trabajo, y eso hizo que estos sectores, algunos, pudieran ir saliendo de la situación de precariedad laboral. Pero lo que no hizo estos modelos, o donde no se trabajó muy profundamente, fue en las condiciones de hábitat. Entonces, hubo política de vivienda, se hicieron viviendas, me van a decir que se hicieron muchas viviendas, pero se puede ver que quedó, si se quiere, un sector con pobreza estructural en cuanto a vivienda bastante fuerte, bastante consolidado, y al cual es muy difícil hacer una movilidad ascendente o perforar esa pobreza que se conoce más también como indigencia, ¿no? Esto por ahí sería para discutir en otros lugares, pero el modelo del consumismo, ¿no? Me parece que tiene mucho que ver en que no haya podido el peronismo, por ejemplo, en su época de Néstor y Cristina Kirchner, de sacar a esa gente de la indigencia, porque por ahí se privilegiaban políticas más destinadas a, y que está muy bien, engrosar la capacidad adquisitiva, engrosar el bolsillo, el salario, los ingresos, y no tanto las condiciones de vida. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, la posibilidad de tener un techo digno y demás. Se privilegió que la economía y la sociedad fueran más por el consumo de bienes inmediatos que por el consumo de lo que serían bienes estratégicos para la sociedad. Sobre todo hablo del techo. ¿Cuándo llegó Milei? Hacemos rápido, pero bueno, para que se entienda lo que está pasando ahora. Cuando llegó Milei, ustedes recuerdan que una de sus grandes banderas, quizá la primera fue: voy a solucionar el problema de los alquileres, voy a derogar la ley de alquileres, y metió un impuestazo social que sería el aumento de los alquileres a niveles astronómicos, que hizo que los sectores de clase media sufrieran, pero pudieran, y clase media baja, pudieran ajustar un poco su presupuesto y pueden de alguna manera seguir accediendo a un alquiler. Pero quienes estaban, y ahora volvemos, a esa pobreza, en esa pobreza de la indigencia, donde la problemática de la vivienda es muy difícil, y alquilaban, es decir, cuando se quedaron sin trabajo, cuando se cayó su salario, etcétera, etcétera, con la llegada de Milei al poder, se encarecieron los productos, no pudieron alquilar más, sobre todo porque se encareció muchísimo el alquiler. Y entonces salieron a la calle. Es simple. Es decir, acá no hay que buscar tanto como a veces se busca en las propias características de las personas, como decir, no, porque son drogadictos, no, porque son delincuentes, no, porque son gente que no tiene educación, etcétera. No, no, no. Es porque sus condiciones materiales de existencia no le permiten vivir en un techo. Por eso van a la calle. ¿Sí? Y porque no hay creación de trabajo. Por ejemplo, Mendoza en eso es pionera, por eso estamos viendo tanto problema en Mendoza. Digo, Mendoza es protagonista en la escasa creación de trabajo durante los últimos 10 años. Eso lo hemos visto en algunos programas acá. Entonces digo, no hay trabajo, no tienen trabajo, no pueden hacer trabajo, no tienen acceso a vivienda. Las políticas en Mendoza perdón, de construcción de viviendas, la verdad, sí, paupérrimo, paupérrimo. Yo recuerdo una estadística: en un año en el departamento de Guaymallén se entregaron 13 viviendas. 13 viviendas. Guaymallén tiene 350.000 habitantes, para los que no conocen. Y se habían entregado 13 viviendas en un año, y el intendente festejaba junto con el gobernador de turno de ese momento. Entonces, llega ahora esta sociedad conservadora, violenta, como también víctima de las campañas que estigmatizan a la gente en situación de calle. Entonces aparece esta guerra, entre comillas, mediática, política, contra la gente en situación de calle. Entonces hay que sacarlos, hay que hacerlos desaparecer de los espacios públicos, y no saben cómo, obviamente, porque cuando encara el problema así, es decir, y no hace todo un recorrido histórico para saber de dónde viene y no mejorar las condiciones materiales de existencia, no va a encontrar la manera de sacarlo, porque pueden ir 10.000 policías, sacar a la gente, desarmarle el colchón, y al otro día van a volver porque no tienen dónde dormir. Eh, y entonces aparece la bajada de línea de un discurso que termina en situaciones muy preocupantes. Empezamos por Mendoza, donde se espantó el intendente Urpiano Suárez,
de la ciudad de Mendoza y empezó a decir, bueno, hay que sacarlos, hay que hacer algo. Apareció el arzobispado y lo frenó de alguna manera. Le dijo, son personas, esta es una problemática social y tenemos que hacernos cargos como sociedad. Y acá yo quiero detenerme de dónde viene esto, esta acción de la iglesia, que es quizá hoy la única institución social y pública que está de alguna en una posición, y ahí está, ahí el Robert me pone, déjame esa fotito, Robert, porque me pone quién es el autor de esta política mundial de la iglesia, que es el Papa Francisco, el Papa argentino compatriota, que ya cuando era obispo de la Argentina tenía esta misma conducta, es decir, no es algo que está haciendo ahora como Papa. Él tiene una particular acción para denunciar lo que se conoce como la, la política del descarte, la cultura del descarte. La cultura del descarte, que lo que hace es denunciar públicamente la indiferencia, la violencia que genera estos discursos mediáticos, políticos y demás con respecto a la gente en situación de calle. Y entonces el Papa ordena y se ha creado la red latinoamericana evangélica, bueno, no me acuerdo esos nombres que tiene, episcopal de la Iglesia Católica para contener a la gente en situación de calle en Latinoamérica. Y en Mendoza, por eso lo traía a colación, el arzobispo fue el que le puso un límite al intendente de la capital cuando quería hacer estas políticas, profundizar estas políticas de exclusión. Eh, Conclusión, no saben qué hacer porque fundamentalmente hay otro de los factores y otro de las cosas que podemos analizar en esta problemática que tampoco entiende el poder político, que es que hay organizaciones libres del pueblo que dedican gente voluntaria, que le ponen mucho esfuerzo, mucha gana para ayudar a toda esta gente y cuentan con cero presupuesto, no los ayudan, no los contienen y terminan desfinanciándolo. Entonces, como no entienden el problema, solamente pueden escuchar al arzobispo y quedarse ahí, ha terminado que ha quedado todo en la nada. La gente está en la misma situación, cada vez hay más porque la situación económica empeora, entonces cada vez hay más gente en situación de calle. Eso fue Mendoza. Rápidamente vamos a otros casos. Por ejemplo, en Mar del Plata, que el ex pro y actual, no sé, creo que está con Milei, ahora la Libertad Avanza, Guillermo Montenegro, que es el intendente de Mar del Plata, salió a cazar indigentes con políticas de violencia directamente, sacando a la gente de la calle y diciendo frases como, ahí lo vamos a ver en un video cuando el Robert lo disponga, se terminó el diálogo. Y eso lo convertían en un spot institucional. Un policía pateando gente en la calle, durmiendo en la calle, diciendo, acá se terminó el diálogo, y levantando las cosas y llevándose las cosas, el colchón todo roto que la gente tenía para dormir. Ahí está, mira. Míralo. Vamos, se terminó, vamos, arriba, vamos. Bien, ahí ven, es como decía, yo quería remarcar eso. Bueno, esas escenas, no hace falta que nosotros las mostremos en video, se ven permanentemente en la calle, es decir, pero esto de que lo convierten en un spot institucional, lo convierten en propaganda pública. Se terminó el diálogo, una patada, andate, que esto, que el otro y demás. Eso es lo que tiene para ofrecer la política y la sociedad a estas personas que vienen con historias de vida tan trágicas y de tanto desamparo y de tanta falta de oportunidades. Bueno, también el primo Macri, el Jorge Macri, ahí está, mirá, Robert. Es una campaña pública también, campaña institucional. Se llamaba la campaña Orden y Limpieza en Buenos Aires. Entonces te ponen la fotito. Antes, una persona durmiendo en un portal, me imagino para que no le dé la lluvia. Ahora, está el mismo lugar, solo que sin la persona durmiendo.
Entonces, antes era, no sé, será la mugre, estará diciendo, y dice, y después orden y limpieza cuando llegamos nosotros. Este es el jefe de gobierno de la capital de la Argentina. Después pidió disculpas, dijo que se le había un poco la mano, pero bueno, ya eso también es muy cínico, ¿no? Se me fue un poco la mano. Y ahí frenate, Robert, también. El otro, este es, ahora que se fue con Milei, Kravitz, que ahora está en la CIDE. Este dijo, le pidió, cuando estaba en la cava, el gobierno de la cava, le pidió a la ciudadanía que no le dé comida a la gente que está en situación de calle, porque eso estanca la marginalidad. Yo no sé cómo traducirlo. La verdad que me cuesta traducirlo. Si vos te sensibilizás porque es una persona con un niño, como vemos en la foto, que tiene hambre, y vos tenés en tu casa un poco de comida para acercarle, el gobierno te lo prohíbe. El gobierno te dice, no le des. ¿Sabes por qué no le tenés que dar? Porque si le das, se va a quedar ahí. Miren, con todo el respeto, los tratan como los perros. Veo que hay una cuestión que dice, no le dé de comer al perrito porque el perrito se queda, qué sé yo. Esto es lo mismo. Una inhumanidad, es la deshumanización de la política y como te digo, lo peor de todo es que lo convierten en una política de difusión pública. Y ahí es donde anida después el odio, la violencia, la estigmatización para tratar todos estos temas. Yo termino diciendo palabras de Macri, Jorge Macri, el primo. Creció 40% el número de personas en situación de calle. Es una catástrofe. Otra vez, es una catástrofe. No es un problema social. No es algo que se pueda solucionar con trabajo. Es una catástrofe que crezca la situación de la calle. Parece que es como si llegara el granizo, qué sé yo, una cosa así de locos. Y, ¿qué más? Bueno, no. Todo esto, Juanca. El Juanca es excelente informe. Bueno, gracias, Juanca. Pero el Juanca, yo les quiero decir antes que él diga, es una persona indicada porque él estuvo a cargo de políticas públicas, todo lo contrario, lo que están haciendo esta gente con respecto a la situación de calle, así que tiene mucho para contar. Sí, digamos, yo me quedo hoy, realmente hay un cambio en la mirada respecto al problema social, que es un problema de toda la sociedad argentina y mendocina, y la verdad es que me quedo con dos cuestiones. Digamos, hoy la verdad que no estamos acostumbrados a la estigmatización en el discurso oficial de un sector de la sociedad que hoy está en condiciones extremas de vulnerabilidad y que es fruto de la exclusión social que propone un modelo económico y de la ausencia total del Estado. En el caso de la provincia de Mendoza, del Estado provincial. Que por declaraciones nosotros hemos, Rodrigo preparó este informe, nos pusimos a buscar información, digamos, de los últimos años, y declaraciones de propios funcionarios, uno puede llegar a la conclusión de que se ha multiplicado por 5, por 6 o por 7 la cantidad de personas en situación de calle en Mendoza, por lo menos en el Gran Mendoza, desde que gobierna Cornejo. Ellos mismos hablaban, cuando asumen, de que tenían una afluencia de aproximadamente 80, 90, 100 personas. Allá por 2015. Allá por el 2016, cuando arrancaron. Y hoy han llegado a hablar ya de 700 personas. Es decir, que por lo menos por cada una persona que había en situación de calle en Mendoza en el 2016, no tomemos el 2015, yo fui funcionario del gobierno provincial, después si quieren contamos un poquito cuál era la mirada. Yo tenía un gobernador que estaba encima del tema, que se preocupaba, y cuando veía a una persona en situación de calle nos llamaba o nos hacía llamar para ver qué habíamos hecho o qué estábamos pudiendo hacer con ese caso. No era para hacerlo desaparecer, como dices tú. El denostado ex gobernador Paco Pérez, yo era en esa época director de emergencia social, que ahora es contingencia, nos llamaba el gobernador para preguntarnos o para decirnos o qué había pasado o nos avisaba que había una situación o tal otra. Eso era bastante distinto a lo que pasa ahora, que se intenta invisibilizar, ningunear el caso. Yo digo, Juanca, y quiero aclararlo, digo hacer desaparecer porque lo dicen ellos, lo quieren hacer desaparecer de los espacios públicos. Dicen, lo quieren hacer desaparecer de la plaza. Es hacerlo desaparecer como problema social, para no hacerse cargo, y al mismo tiempo para poder estigmatizar y culpabilizar a las mismas personas que están en situación de calle del problema que padecen.
mirá, no quieren ir a los refugios, no quieren acceder a las políticas, a las propuestas que le Tienen hacemos, problemas de salud están en la mental. calle porque vienen, tienen problemas de salud mental. Es un problema de exclusión, es que creció la pobreza, creció la indigencia, cayó el empleo en nuestra provincia, aumentó la precarización laboral, los salarios son muy bajos y no alcanzan a veces para pagar un alojamiento. Hasta las jubilaciones, hemos visto el caso de una jubilada que estaba viviendo bajo un puente acá hace poco y digo, hoy el caso de las personas en situación de calle, yo digo, hablo de nuestra provincia, del Gran Mendoza fundamentalmente, el caso, digamos, es la muestra viva del fracaso del modelo de desarrollo que propone el gobierno provincial y del modelo de Estado que propone el gobierno provincial para Mendoza y de la aceptación pública del discurso oficial de la posibilidad de poder convivir cruelmente con un flagelo que es enorme. Entonces uno recorre la ciudad, Guaymallén, Godoy Cruz, y ve cada vez más personas. Seguro. Hay un fracaso enorme en el Estado, porque siempre hay un primer día para estar en la calle, y ese primer día tiene que estar el Estado provincial. Cuando el Estado no está, esas situaciones se vuelven más crónicas, se vuelven más permanentes, las personas empiezan a tener más problemas de salud, tienen más dificultades para vincularse, para poder socialmente, para poder conseguir un empleo. Cuando el Estado no está, la situación se vuelve más grave y tiende a prolongarse en el tiempo. Si el Estado está ese primer día, es muy probable que esa persona ni siquiera tenga que ir a un refugio, que hoy proponen los refugios como si fuera la única solución. Escuchamos hablar a funcionarios del gobierno provincial de que cuentan con 200 plazas en sus refugios, pero el problema es que ellos mismos dicen que son 700 las personas. Y aparte, escúchame, Juanca, nunca se habla de una política de vivienda para solucionar este tema. Vivienda, de trabajo, de inclusión sociolaboral. Siempre es el refugio, ¿qué hacemos con esta gente? Sí, debemos decir que han continuado con lo que en aquella época llamábamos los operativos de salud para las personas en situación de calle. Ellos han creado una unidad de atención sanitaria para las personas en situación de calle, una atención sanitaria móvil, que se sostiene mucho eso gracias al trabajo que hacen las organizaciones de la sociedad civil, caso puntual Iglesia de la Merced, Puente Vincular y muchas otras, bueno, Remar, La Dignidad, etcétera, etcétera, que tienen un trabajo enorme con el tema de la gente en situación de calle. Pero digo, hoy la realidad concreta es que desde el propio gobierno se está diciendo que la única solución que propone para las personas en situación de calle es que vayan a un refugio o que se vayan a donde quieran, pero que se vayan. Y que en esos refugios cuentan solamente con 200 plazas, pero están diciéndonos ellos mismos, que dicen ahí 400, ya quedó desactualizado. Recientemente nos han dicho funcionarios provinciales, que hay declaraciones públicas, mediáticas, que están hablando ya de 700 personas. Hablamos de 700 personas como si estuviésemos hablando, no sé, de un número. Son 700 seres humanos. Sí. Y ahí son personas que tienen que adecuarse a vivir sin poder bañarse, a dormir mal, al estigma de estar viviendo en la calle, al frío ahora. A la delincuencia propia, porque ellos también son víctimas. Estas son cosas que no se dicen, pero que la gente las sabe. Guarda con esto, porque una cosa es lo que va públicamente y otra cosa es lo que... las principales víctimas de la inseguridad a la noche en Mendoza es la gente en situación de calle. Le roban hasta, me lo ha dicho a mí o en alguno de ellos, anoche me robaron hasta la almohada. Entonces, Que viste... después te tenés que encontrar con un policía que te viene a patear el colchón. Exacto. O que te roba la frazada. Exacto, o capaz que le roba la frazada. Claro. Yo quería decir una cosa, Juanca, también con respecto a... ustedes habrán notado que lo que no hay, o hay poco, afortunadamente, es niños en la situación de calle. Esto es también una herencia de las políticas públicas del peronismo, que acá en Mendoza creó un sistema de protección a la niñez, en la cual nuestro productor técnico tiene bastante que ver, querido Roberto, que hace lo siguiente: cuando estas personas van a la situación de calle, inmediatamente el sistema de protección de niñez, digamos, no es que le quita a los niños, pero los niños pasan a otra situación a disposición de los famosos ETI y demás y todos estos organismos públicos, y lo que sucede muchas veces, me contaban a mí, las mismas personas que no pueden alquilar más, no tienen más casa y se tienen que ir a vivir a la calle, digamos que llevan a los niños para que no tengan que pasar por la situación de vivir debajo de la ruta 40, ahí en la rotonda del avión, viven debajo de la ruta, en el sifón de agua. Cuando no hay agua, viven ahí. Entonces, digo, también teniendo en cuenta, cuando decimos políticas, estas son las políticas, ¿no? Estas son las políticas. Primero los niños, protegerlos y solucionar la situación social.
lo que yo creo y que tiene que ver con las crónicas de la crueldad, no puede ser la política. ¿Qué vamos a hacer con esto? Saquémoslo, hagámoslo desaparecer, Estigmaticémoslo, estigmatizarlo, culpémoslo. culpémoslo de las Bueno, cosas. digo, las amenazas de detenerlos de Pío Suárez, ¿no? Serán detenidos Sí. en el caso de que no quieran aceptar irse del lugar público, cerrar los espacios públicos, porque además Ah, sí, la famosa reja. además es cerrar, meter rejas, entonces Sí, ya no lo sí. puede Muros. aprovechar nadie en los espacios públicos. Ujú, a lo Trump. Caso de la plazoleta O'Higgins, caso de la plazoleta, de la Plaza Sarmiento. Y sabes Digo, que yo le pondría, Juanca, conoces, voy a inventar unas palabras. No, ponerlos como enemigos. Son enemigos de la sociedad. Cuando no. vos analizás, decís, bueno, ahí está el que te va a robar, ahí está el que te va a violar, ahí está el que es culpable. Él es el culpable de la situación en la que estamos. Es la deshumanización Es completa de la total. política, vos lo Y de la recién. sociedad. Y fundamentalmente, digo, desde el Estado, muchas razones debería asumirse otra mirada, otro rol. Yo quiero decir, hay mucha gente trabajando en el tema de protección de los derechos de las personas en situación de calle, Pero con poco financiamiento. pero con poco financiamiento, con pocos recursos, con poco grado de priorización del Estado provincial. Y también hoy en una situación en la que crece la cantidad naturalmente de personas que caen en situación de calle porque la situación socioeconómica del país así lo hace, así lo produce. Ujú. Entonces, ya lo decíamos recién, pero bueno, la situación de los salarios, la situación de la falta de empleo, la situación de la precarización laboral, etcétera, etcétera, generan condiciones para que esto también crezca. Digo, la verdad, es un tema, yo la verdad te felicito por haber elegido este tema, es un tema para desarrollarlo y profundizarlo muchísimo más. Pero es un tema hoy que está fuera de agenda en la Sí, discusión pública sí, porque parece que es mucho más fácil taparlo o a veces hasta sí, quizás hasta romantizarlo un poco. tal cual. Sí. En algunos medios de comunicación uno ve eso, que tratarlo seriamente y dar respuestas públicas concretas. A eso iba, Juanca, para cerrar me parece muy bueno ese enfoque, es decir, aparece en la agenda, pero aparece desde el punto de vista punitivista, de creación de odio, de creación, fragmentación social, desintegración social, etcétera, etcétera. Y yo digo, tan inteligente que somos los argentinos, viste que somos los más vivos del mundo, qué sé yo. No es posible solucionar la situación, solucionar. Vamos a poner las cosas en su justo término. Dar oportunidades a 700 personas. 700 personas. No es nada. Es decir, no es posible Desde que el el punto de vista Estado... del Estado, no. A eso me refiero, de las fuerzas sociales, de las fuerzas materiales, las empresas constructoras que en Mendoza se han hecho multimillonarias. ¿Cuánto les costaría hacer una solución habitacional para 700 personas? Que aporten un poco ellos si se la han llevado en pala desde el Estado durante años. ¿Cuánto costaría que tener oportunidades laborales generadas entre los privados y el Estado? ¿No quieren seguir engordando el Estado? No lo hagan, pero generar oportunidades laborales mínimas para que esta gente, oportunidades médicas, profundizar, apoyar a esta gente que dice Juanca, las unidades médicas. ¿Cuánto es el costo? ¿Cuánto vale eso? ¿No? Digo, para ver por dónde arrancar. Porque si arrancamos por pegarle, sacarlo, expulsarlo, negarlo, odiarlo, lo único que vamos a hacer es profundizar el problema. Algo más, Rodrigo. Tampoco Mendoza cuenta con un marco normativo Es verdad. que proteja los derechos de las personas en situación de calle. Uh-huh. Han habido, otras provincias sí lo tienen, ¿eh? Digamos, Sí. hay provincias que cuentan con leyes de protección de las personas en situación de calle, el caso de la provincia de Buenos Aires es uno, Sí. pero Mendoza no. Han habido 3 proyectos que se han presentado en la legislatura provincial y ninguno de los 3 logró ser tratado siquiera, digamos. Llegó hasta las comisiones correspondientes y se perdió. La legislatura provincial también, digo, no seamos ingenuos, la maneja también Cornejo, digamos, el mismo que maneja el Poder Ejecutivo también maneja el Poder Legislativo, esta es la realidad. Nunca ha tenido ni siquiera la posibilidad de ser tratado correctamente y habérsele dado algún grado de prioridad al tema. Entonces digo, también ocurre lo que ocurre. No nos sorprendamos, sigue creciendo la cantidad, lamentablemente, y ojalá que no, pero sigue creciendo la cantidad de personas en situación de calle en nuestra provincia, y mientras más crezca, seguramente más se profundizará la estigmatización
y más se construirá este discurso violento públicamente desde el gobierno provincial, ¿no? Ujú. Vamos hacia un futuro negro si no cambian estos enfoques. Bueno, hemos llegado al final, Juanca. Me lo dice. Necesitamos una propuesta política para Mendoza que sea humanizante. Exacto. Así Humana. así no se puede. Mínimo. Así no vamos a hacer una mejor sociedad. Mínimo No. humana. Sí. Necesitamos humanizar nuevamente la política. No nos puede pasar desapercibido esto. No podemos convivir ni naturalizar que personas, que otros ciudadanos, otras ciudadanas tengan que vivir en la exclusión, digamos, permanentemente, y verlo eso y que no nos pase nada como sociedad. Mirá, ahí el Robert nos pone La asociación queridísima Papacharra. Papachar, que se dedican a estas cosas Nuestra con el hermana tema Mari de la López. niñez. Muchos querida. casos de que pasan por la asociación a Papachar, que estaría buenísimo que vos si estés sensibilizada con el informe y demás, y te preocupan todas estas cosas, que sabemos que la mayoría de nuestros teleaudientes lo hacen, ahí ayuden, ahí le mandan un mensajito, un Instagram, lo que sea, se acercan, hacen lo que ustedes quieran y apoyan la asociación a Maravilloso Papachar, trabajo porque ellos de ese protegen equipo. los derechos de los niños que están en situación de vulnerabilidad, entre otras cosas, Algo por la tiene que ver situación nuestro acá. productor con eso, ¿no? Estuvo Claro. en la génesis de estas políticas del sistema de protección, digo, no lo digo yo, lo dice la historia. Escúcheme, yo veo que vamos ya saliendo del sistema solar. El James Webb está, por lo que veo, estoy Estamos llegando ya. reconociendo un par de galaxias cercanas, por lo tanto ya se va a cortar la transmisión y este programa se va a ir al demonio. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias por estar ahí y seguir compartiendo, seguir me gusteando, seguir comentando. Chau. Si alguien llegó hasta acá, gracias.